¿Qué vas a hacer el 15 de mayo? Fecha crítica para presentar el dictamen fiscal y con ello las obligaciones de precios de transferencia. Quédate para saber más sobre estos temas en Sin Duda #asesórate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Sin Duda #asesórate a través del 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Recuerden que si nos quieren ver y escuchar, nos pueden buscar en @garriolicona en el canal de YouTube. Otro martes, otro programa, otro episodio de temas empresariales que impactan en este momento. Y para platicar el día de hoy tenemos en el foro a nuestro asesor de negocios, Fidel Camarillo, al cual le doy una bienvenida. Fidel, ¿cómo te encuentras? Muy bien, Daniel, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hoy se acercan fechas pesadas, ¿no? Pensamos que después de la declaración todo se acabó, pero al contrario, todavía viene un tema que impacta, que es el dictamen fiscal. Sí, digo, desafortunadamente o afortunadamente para muchos, hay obligaciones que todavía están pendientes por cumplir. Digo, como bien apuntas tú, se presentó la declaración anual ahora el mes de marzo, hasta el 31 se tuvo el tiempo para presentarla. Sin embargo, todavía hay obligaciones que algunas empresas o personas morales tienen que cumplir. Entre una de ellas pues, es la presentación del dictamen fiscal, que se vuelve relevante porque están obligados a hacerlo. Hay algunas empresas que podían optar por presentarlo, pero hay otras que están obligadas. O sea, no es de que quieran, es de que lo tienen que presentar. Y la fecha límite para la presentación de este dictamen es el 15 de mayo. Ya estamos prácticamente a un mes de que tengamos de fecha límite para presentar. Y pareciera mucho tiempo, pero la verdad es que no, es porque es un tema o es un aspecto que sí deben considerar las empresas. Para platicar sobre este tema tenemos de invitado a Juan José Arcos, socio y director de GEL Auditoría. Hola, buenas noches. Para que nos platique sobre en qué consiste este dictamen, qué es y para que toda la audiencia pueda conocer más sobre este tema, para el cual la bienvenida. ¿Cómo te encuentras, Juan José? Hola, Fidel. Hola, Daniel. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a... Bienvenida, Juanjo. Muy buenas noches. Pues, ¿qué les parece si partimos de generalidades? O sea, porque seguro habrá personas que tal vez no lo tengan en el radar, o quiero pensar que sí lo tienen, pero siempre habrá alguien que tal vez no lo considere o no sepa qué es. ¿Qué es el dictamen fiscal, Juan José? Bueno, el dictamen fiscal es básicamente una obligación que tienen ciertos contribuyentes, digamos que contribuyentes que vendieron en 2022 mínimo 1,800 millones de pesos, un poquito más, pero bueno, vamos a cerrarlo a 1,800 millones para efectos prácticos, donde tienen que, además de presentar su declaración anual, que ya seguramente cumplieron el 1 de abril o antes, y donde digamos que hacemos todavía un desglose mayor de todas nuestras cifras financieras y fiscales, incluyendo el dictamen de estados financieros y un informe que debe emitir un contador registrado ante las autoridades fiscales, donde avale que han cumplido todas sus obligaciones fiscales del contribuyente por el ejercicio 2023. Evidentemente, en este informe o en este formato que debemos de presentar, hay información mucho más detallada que lo que podemos incluir en la declaración anual, ¿no? Tenemos que dar, y digo, evidentemente, vivimos en una era de fiscalización. Esto es, digamos que es otro tema que han incluido las autoridades fiscales como parte de sus actividades de fiscalización, en donde pues obligan un poco a los contribuyentes que alguien avale que de veras están cumpliendo con todas y cada una de sus obligaciones fiscales, las cuales, como sabemos, no son pocas, ¿no? Esto aunado a que ya sabemos que ya tienen CFDIs emitidos, recibidos, nóminas, las declaraciones mensuales, anuales, informativas, contabilidad electrónica, bla, 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 ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, creo que toda la información que hoy en día cuentan las autoridades, pues ya pensamos que es suficiente. Sin embargo, este dictamen es adicional y le sirve como una herramienta, como bien apuntaba Juan José, de fiscalización por toda la información que trae, de todo lo que tiene el SAT. Con esto, pues prácticamente ya tienen de pe a pa la información de las empresas, casi el tipo de sangre de representante legal. O sea, ya, imagínate, tienen CFDIs, ya tienen gastos, tienen nómina, tienen un buen de información. Y lo que les falta, pues se los van a hacer llegar a través de este dictamen fiscal. O sea, con eso es complemento para que las autoridades cuenten con toda la información necesaria para ver si las empresas están manejando su parte tributaria de manera correcta. Me llama la atención esta parte en la cual mencionas que son empresas que tienen ciertos ingresos anuales durante el ejercicio. Uh-huh. Y por el monto que escuché, supongo que no son empresas chiquitas.
Lo que No. están haciendo son revisar a las empresas de gran tamaño, las empresas Bueno, grandes. déjame hacer dos comentarios muy rápidos. Uno primero es que hay empresas que sí pueden optar, mm, empresas arriba de 120 millones de ingresos, pueden optar por dictaminar sus estados financieros para efectos fiscales, pero bueno, debemos recordar que como parte de la estrategia de fiscalización del actual gobierno, se han enfocado en los grandes contribuyentes. Eso no es ningún secreto, está publicado, o sea, realmente. Y esto, pues, es otra herramienta más con la que cuenta el SAT para lograr sus objetivos que se ha trazado. Y yo creo que aquí hay que tener mucho cuidado, como bien apuntaba Juan José. Bueno, hay empresas que pudieran de manera voluntaria Okay. optar por presentar dictamen fiscal. Sin embargo, como vamos a platicar en el transcurso de estos minutos que tenemos aquí con Juan José, pues el dictamen fiscal es una herramienta que también el dictaminador o el contador que emite tiene que informar de la situación. Déjame decirlo así, pues acusar si no está cumpliendo con algún tema de tributario, pues lo va a acusar a través del dictamen, a través del informe, decir, oye, pues fulanito no está cumpliendo con esta obligación. Entonces, si tú estás optando por presentar el dictamen, nada más ten mucho cuidado de que no tenga ningún incumplimiento, porque el contador va a ir a revelar pues, que si te faltó por ahí un numerito, dejaste de pagar algo, te lo va a informar en este dictamen. O sea, creo que vale la pena reflexionar si los que no están obligados presentan dictamen fiscal o no, por ese tipo de detalles que pudieran no ser beneficiados con el dictamen fiscal. Uh-huh. No, y de acuerdo, porque al final, como yo lo percibo, es el SAT se está apoyando de todos los contadores certificados para verificar que las empresas estén cumpliendo con esta, Claro, con esta evidentemente, obligación. Se oye medio feo que ese sea el papel del contador. Yo creo que el papel del contador es más bien primero ver que la información financiera sea fiable, tanto primero para las acciones y demás, y bueno, ya como un complemento también informar al SAT que evidentemente la empresa ha cumplido cabalmente con sus obligaciones fiscales. Es más, inclusive, adelantándome un poco, existe una obligación en las leyes fiscales que habla que el dictamen fiscal debe ser presentado ante la asamblea de accionistas, o sea, de que se cumplió ese tema. Entonces, realmente es algo que sea, no quiero decir minimizado, pero, o sea, obviamente también basta a la asamblea de accionistas este dictamen. Pues, evidentemente, yo creo que las administraciones ni nadie quiere ir a decir que pues, hubo algún tema ahí fiscal, ¿no? O que pueda haber una contingencia fiscal, porque además ya sabemos cómo está hoy pues la fiscalización hacia todo tipo de contribuyentes, ¿no? Desde pequeños, medianos, grandotes, que es básicamente a los que nos estamos refiriendo el día de hoy. Ok, ahora, para seguir platicando sobre este tema, muchos pensarán que un mes todavía es bastante tiempo, pero no lo es, por lo que nos platicabas de que no, es muchísima información la que tienes que llenar, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de información viene o se debe de dar a conocer en este dictamen y que tú consideres que deberían de estar checando los contribuyentes obligados? Mira, en principio debería ser información que ya tenemos, porque ya teóricamente el ejercicio cerró el 31 de diciembre de 2023. Entonces, toda tu información financiera ya va a estar perfectamente depurada, clara, analizada y bueno, que evidentemente pudiera ya estar depurada, déjenme llamarle así, ¿no? Y igual la información fiscal. En principio, ya para la declaración anual, pues obviamente ya debemos saber que todos nuestros ingresos sean los que deberían de ser, inclusive que estos te han parado con CFDIs, cancelados las que tienes que cancelar, etcétera, ¿no? Y obviamente también en el rubro de deducciones, verificar que todos los requisitos que establece la ley para cada deducción pues, se hayan cumplido, ¿no? Uh-huh. En cuanto a tema de ingresos, si quieres, primero, tengo entendido que son ingresos y deducciones son como a grandes rasgos como estos dos aspectos. Sí. Uh-huh. En tema de ingresos, ¿cuáles son aspectos en particular que deberían estar considerados que, bajo tu experiencia, que has visto que las empresas deben de estar checando particularmente? Mira, hoy en día, más allá del dictamen, lo primero que tenemos que ver es que para nivel de los pagos mensuales, ya deben de estar mensualmente conciliado lo que tenemos nosotros en nuestros registros contables contra los FDIs emitidos. ¿Por qué? Porque muchas veces ahí tenemos duplicados o no hemos cancelado algunos y demás. ¿Por qué? Porque eso lo va haciendo acumulativo
ya default en lo que es la plataforma del SAT. Entonces, si yo declaré 100 pesos cada mes, pues en la anual me va a poner 1,200 y ya me los pone. O sea, no es que pueda yo manipular o pueda hacer yo algo. Entonces, evidentemente, si esos 100 pesos en algún mes estuvieron mal, pues ya debía haber corregido, ¿no? Y aquí yo diría que lo que deben de cuidar para efectos de presentar tu dictamen, o sea, como bien apuntaba Juanjo, ya presenté una declaración, ¿qué información está en esa declaración? ¿Qué información voy a presentar en el dictamen fiscal para determinar mi utilidad? ¿Qué información está en mi contabilidad, en mis estados financieros? O sea, al final de todo esto tienes que hacer déjame decirlo así, una conciliación de ingresos para estar seguro que la información que tú estás presentando en este dictamen es la correcta. Y si en caso que existiera alguna diferencia por algún ajuste de auditoría, por alguna cancelación de algún CFDI o lo que sea, pues tienes que a lo mejor regresar y presentar una declaración complementaria para que los ingresos te coincidan en todos los rubros, ¿no? Tanto en el tema financiero, en el tema fiscal y en tu declaración anual, tomando en cuenta que fiscalmente pudiera haber diferencias por los momentos de acumulación, pero tenerlos en cuenta y identificados, que es muy importante al momento de presentar el dictamen fiscal. A mí me llama mucho la atención este tema de conciliación entre estados financieros, información fiscal. Tengo ahí unas preguntitas, pero ¿qué les parece si regresamos, vamos a un corte y seguimos platicando sobre este tema que es dictamen fiscal? Estamos en 98.5 del FM, sin duda #asesórate. Regresamos. Salvador Garrido Márquez. ¿Qué pasó, mi estimado? Let's agree to disagree. Let's agree to disagree, pero vamos a acordar en que este lunes a las 4 tenemos una cita Entre Empresarios. Excelente, así que no se lo pierdan, queridos y queridas. Los esperamos aquí en Heraldo Televisión. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. Estamos de vuelta en Sin Duda #asesórate a través del 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Recuerda que nos puedes ver y escuchar también en @garridolicona en el canal de YouTube. Platicábamos con Juan José Arcos, socio director de GEL Auditoría, sobre el dictamen fiscal. ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Quién está obligado a presentarlo? Y nos quedamos en el aspecto de los ingresos y la importancia de realizar conciliaciones sobre este aspecto, ¿no? Uh-huh. Y yo tenía una duda en el tema de hablábamos de que son empresas en su mayoría que obtienen muchos ingresos o que tienen cierta cantidad, grandes contribuyentes. Uh-huh. ¿Qué tan relevante se vuelve el uso de la tecnología para poder realizar este tipo de conciliaciones, ¿no? Porque al final es mucha la información financiera, tanto la fiscal, financiera, hacer match en el CFDI, uh-huh. Juan José. Mira, evidentemente, en los últimos años el SAT ha invertido cantidades millonarias en fortalecer sus sistemas. En fortalecer sus sistemas ya usa, bueno, yo nunca he entendido mucho ese término, pero usa robots, usa inteligencia, ya va para así, inteligencia artificial, perdón. Evidentemente con toda la información electrónica que nosotros le proporcionamos, porque pues ya se quedó atrás la notita de papel o la factura de papel, ¿no? Entonces ya todo es electrónico. Entonces, con toda esa información, él está haciendo un cruce de información impresionante. Y digo, pues muy fácil. O sea, si, oye, tú dices, si tus facturas dicen suman 120 y le declaras 100, pues ven y explícame, ¿no? O sea, y en cualquier caso, ¿no? O sea, ya lo estamos viendo hoy con la declaración mensual de IVA, pues ya con los complementos de pago, que antes como que no era algo que le pusiéramos tanta atención. A partir de enero a todo el mundo le está poniendo atención. Entonces yo creo que hoy los sistemas es algo indispensable que debemos de utilizar, porque es simplemente para ponernos al nivel del SAT. O sea, para ver las cosas como las ve el SAT. O sea, porque si las queremos ver todavía a la antigüita, o sea, pues a lo mejor con un Excel o algo, realmente, o le vamos a invertir demasiadas horas, que seguramente ya no tenemos, o nos actualizamos, ¿no? O sea, ya tenemos que ponernos a la par en cuestión tecnológica, ¿no? Entonces, no solo es para ingresos,
también como hablamos para complementos de pago, hoy en materia de nóminas, que vamos a tocar un poco más adelante, pues evidentemente también todos los FDIs que hay, pues también tienen que estar conciliados. Pero obviamente eso ya, hacerlo a mano, pues pues ya Pedro Picapiedra ya dejó de existir hace algunos años, ¿no? Entonces, ya es indispensable, o sea, es ponernos contra alguien que está a la vanguardia tecnológica, como es el SAT, ¿no? Sí, aquí lo que digo se recomienda para las empresas, y yo creo que empresas de este nivel que están obligadas al dictamen fiscal, seguramente deberían de hacer una buena inversión en sistemas, porque no es de que quieran, yo diría que ya es una necesidad, como bien apuntaba Juan José, de tener este símil que hacen las autoridades para evitarte, no solamente por el tema del dictamen, sino por cartas, invitaciones, algunas auditorías que te puedes evitar por aclarar, teniendo esas diferencias. O sea, te puedes ir para muchas cosas. La recomendación, yo te diría que en este caso para las empresas es que busquen la manera de tener esa inversión a través, ya sea de adquisición de software o a través de servicios, porque hay empresas que te prestan el servicio de hacerte esa conciliación con un sistema que ellos han desarrollado sin necesidad de que la empresa tenga una inversión fuerte en un software. Entonces creo que vale la pena evaluar, y si no lo tienen, que se evalúe, porque yo diría que es indispensable ya desde hace varios años. Y además, algo complementando lo que dice Fidel, generalmente las empresas hacen inversiones importantes en lo que le llamamos ERPs, en donde ellos controlan toda su operación, pero muchas veces esos ERPs no son diseñados en México, entonces no están diseñados conforme a la legislación mexicana. Entonces, estos softwares que bien apunta Fidel, pues ya están mucho más tropicalizados, mucho hechos a la medida de México, entonces esos creo que nos pueden ayudar, a vernos como nos ve el SAT, o sea, a prevenir qué nos va a fiscalizar el SAT. Totalmente de acuerdo. Ahora, la tecnología nos ayuda para el tema de los ingresos, la conciliación, pero mencionabas que también nos ayuda para este tema de las deducciones, que es la otra contraparte. En el dictamen fiscal, ahondando más en este tema, ¿qué aspectos deberían considerar las empresas en temas de deducciones? Mira, realmente en los últimos años se han incorporado varios requisitos a algunas deducciones. Por ejemplo, lo que hoy conocemos como servicios especializados, ¿no? En servicios especializados, algunas empresas pues, pueden manejar 1 o 2 proveedores, el de limpieza y el de seguridad, pero hay empresas que tienen 50, 100 o 200 proveedores, ¿no? Entonces y obviamente cada uno de esos proveedores me tiene que dar cierta información, es de quiénes son los trabajadores que me están prestando el servicio, sus recibos de nómina, los pagos de IVA, etcétera, ¿no? Entonces, controlarlo manualmente se vuelve otra vez complicado, ¿no? Entonces, ahí es donde puede la tecnología ayudarnos, ¿no? Otro requisito que generalmente tenemos en las deducciones son tener complementos de pago. Evidentemente, si hacemos 5,000 pagos al mes, pues estar checando manualmente que esté el complemento de pago, creo que ya es imposible, ¿no? Entonces en esos casos donde nos puede ayudar la tecnología, obviamente ayudarnos a ver, pues oye, pues cómo hago el match de que el complemento de pago esté con sus FDI, y si no, pues saber al menos cuáles son los que no tengo y pues irlos a buscar, ¿no? Con los proveedores que correspondan. Dentro de este dictamen fiscal también se consideran aspectos como la nómina. O sea, sí se tiene que dar toda esta información y sí, puede bueno, ser. de hecho, Yo te diría ahí que, bueno, no en el dictamen, es un tema para tu cálculo de tu determinación de tu utilidad fiscal o tu resultado fiscal, es información que tienes que dar desde la declaración. O sea, que en el dictamen, obvio, lo vas a tener que mencionar y vas a tener que poner. Lo que aquí lo importante es que si en tu declaración anual no contabas a lo mejor con un 100%, pero sí tomaste la deducción o había información que todavía no recaudabas y que puedes buscar todavía y obtenerla, pues es el momento de hacerlo, porque si no la tienes, el dictaminador seguramente va a hacer una mención en este famoso informe el informe fiscal del dictamen. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, creo que todavía estamos a tiempo. Si por X o Y no encontramos una caja, por poner un ejemplo, si fuera en papel, no la encontramos, hay que buscarla para que cuando llegue, ahorita que el auditor está revisando, proporcionársela y él pueda validar, y cuando emita su informe en el dictamen fiscal, pues no te ponga
tachecito, ¿no? Que todo sea palomita y que no tenga que mencionar que incumpliste en algo. Sí. Creo que son de los temas que ahorita en temas de deducciones hay que cuidar muchísimo, que estemos cumpliendo con todos esos requisitos. Por ejemplo, y uno de los particulares incobrables, Juan José, creo que teníamos que haber presentado la declaración el 15 de febrero, pero con el dictamen creo que se abre la oportunidad de poder presentar o cumplir con ese requisito y poder deducir los incobrables. Sí, digo, evidentemente las créditos incobrables cuando cumplen ciertos requisitos son deducibles y uno de ellos es presentar una declaración informativa el 15 de febrero del año siguiente al que correspondan. En principio, si no la presentamos, bueno, tenemos problemas con esa deducción. Sin embargo, hay una facilidad en donde se permite que si presentamos dictamen fiscal, se puedan deducir esas incobrables. Nos platicabas hace un momento, Fidel, sobre el tema del informe. Platícanos más sobre este informe, Juanjo. Bueno, como lo mencionamos al principio de esta plática, el dictamen fiscal es un breakdown de todas las cifras financieras fiscales de la empresa, ¿no? ¿Qué lo diferencia a lo mejor de una declaración anual de un ICIF? Son dos básicamente. Básicamente tres. Una, que trae unos estados financieros dictaminados para efectos financieros o para efectos fiscales. Segunda, la extensión de la información. Y la tercera, que incluye un informe de la situación del contribuyente emitido o firmado por un contador público inscrito ante el SAT. En ese informe, básicamente lo que debe decir el contador es que el contribuyente cumplió con todas sus obligaciones fiscales e inclusive de años anteriores. Yo presenté en el 2023 una declaración complementaria de algún ejercicio anterior. El contador público debe aseverar si está de acuerdo con esos cambios o no está de acuerdo. Pero también en contra, si obviamente, como ya lo mencionó por ahí Fidel, hubo algún incumplimiento de las disposiciones fiscales, un impuesto omitido, algún tema, sí lo debe de revelar. Entonces ahí es donde se vuelve un poco lo complejo, ¿no? Sí, yo mencionaba por eso al inicio que los que se dictaminan de manera voluntaria tengan mucho cuidado. Por supuesto. Porque este informe, Sí. como bien apunta Juan José, pues van a ver la situación y si algo te faltó, el contador tiene la obligación de mencionarlo y no te va a decir, no te lo pongo, te lo tiene que poner sí o sí. Entonces, pudiera ser un arma de dos filos, ¿no? Presentar el dictamen porque el contador te va a poner ahí, oye, pues no cumplió y ese no cumplimiento pudiera causar una revisión por parte de las autoridades, una auditoría, de alguna manera. Que al final este informe se vuelve una herramienta práctica para la autoridad, porque al final en este informe ya puede ver, voy a checar lo que es la empresa, pum, ¿no? Déjame decirte, es que hay dos informes. Uno es el que tenemos que presentar el 15 de mayo, que es el informe sobre la situación fiscal. Pero ese se va por la página del SAT. Entonces, digamos que pues se va con toda la bola, déjame llamarla así, ¿no? Con todos los contribuyentes que presentaron dictamen, pero pues dije, el SAT dijo, pues ¿para qué me la complico, no? Mejor que el contador luego venga 30 días después y me presente un informe específico sobre los incumplimientos que tuvo el contribuyente, ¿no? Y ese inclusive nada lo firma el contador. Entonces, bueno, sí. Yo creo que ese informe que comenta Juanjo, creo que el contribuyente tiene que estar muy al pendiente, pues que mínimo le comparta el Sí. contador lo que va a mencionar, porque estrictamente pues, no tiene la obligación de enseñárselo. Él va a emitir y se lo va a mandar al SAT y tú no sabes como empresa, como empresario, qué dijeron de ti o de qué te acusaron, ¿no? Deja de decirlo de alguna manera, pues de qué te acusaron, pues no lo sé. Sí, claro. Ni enterado estoy, entonces vale la pena ahí tener un buen acercamiento con tu dictaminador para esos efectos y que si tiene que mencionar algo, bueno, estés tú enterado para estar preparado en caso de que pudiera existir alguna contingencia o que ese informe pueda terminar en una auditoría por parte de las autoridades fiscales. Sobre todo porque es presentado ante la autoridad que planea las auditorías. Bueno, pues se nos está acabando el tiempo. Juan José Arcos, socio y director de GEL Auditoría. ¿Te parece si nos acompañas en mayo, una vez que ya se haya presentado, para saber cuáles son las reflexiones de este año y para poder pensar en el siguiente año? ¿Te parece? De acuerdo. Te agradecemos mucho, gracias por acompañarnos. Gracias por la Estamos invitación. en Sin Duda, #asesórate a través de 98.5 del FM. Regresamos. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido.
Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com. Estamos de vuelta en Sin Duda #asesórate a través del 98.5 del FM del Heraldo Radio. Recuerda que si nos quieres ver y escuchar, nos puedes encontrar en @GarridoLicona. Platicábamos en los anteriores bloques, Fidel, sobre el dictamen fiscal. Y en este momento vamos a platicar con nuestro invitado que próximamente vamos a presentar sobre las fechas críticas en precios de transferencia. Sin embargo, nuestro invitado, Juan José Arcos, socio director de GL Auditoría, nos dijo, ¿saben qué? Me quedo porque tiene que ver mucho con el dictamen fiscal. Yo creo que no llegó su Uber, por eso no se fue. Dijeron, aquí me queda. Esa es la realidad. Vamos a platicar sobre Didi, por favor. Vamos a platicar sobre las fechas críticas en precios de transferencia, para lo cual tenemos como invitado a Eduardo Baños, socio director de precios de transferencia en Garrido Licona, al cual damos una bienvenida. ¿Cómo te encuentras, Eduardo? Muy bien, todo bien. Muchas gracias por la invitación. Bienvenidos a todos al auditorio, al radio. Bien, buenas noches, bienvenido a la Buenas noche. noches. Fechas críticas en precios de transferencia. Sí, como comentábamos hace un rato en el tema del dictamen, pues el 15 de mayo. Sin embargo, también para efectos de precios de transferencia, existen todavía algunas obligaciones pendientes. Entre una de ellas, el famoso local file, que ahorita Lalo nos va a platicar de qué se trata este famoso local file. Y por ahí también hay un anexo que es parte del dictamen, que también se tiene que presentar como precios de transferencia. Creo que son obligaciones importantes que tienen que también todas las empresas obligadas a estar muy al pendiente de esto y cumplir, porque también puede ser causal de revisiones por parte de las autoridades. Ahorita Eduardo nos va a platicar con más detalle de qué se tratan estos, pero sí, son obligaciones que se tienen todavía pendiente al 15 de mayo, que ya con esas estaremos ya más tranquilos y empezarán con las obligaciones del día a día, pero ya no tan críticas. Ya las críticas ya no. Para comenzar con el tema y para no obviar sobre el aspecto de precios de transferencia, Eduardo, platícanos qué son estos precios de transferencia o a qué nos referimos con estos estudios. Qué buena pregunta y mejor empezar por ahí, como bien dijiste, ¿no? Pues mira, precios de transferencia es una materia que analiza que las operaciones que se llevan a cabo entre empresas de un mismo grupo, que se llaman partes relacionadas, se hagan a valor de mercado, ¿ok? Al SAT aquí y a los SAT de todo el mundo les interesa mucho que se hagan de esta manera porque como son empresas del mismo grupo, empresas hermanas, primas, la mamá, la hija, etcétera, pues se pudiera prestar a manipulación en los precios con tal te vendo más caro, te vendo más barato, con tal de erosionar tal vez la base gravable o ver el flujo, etcétera. Entonces, al SAT le interesa que todo esto se haga de manera correcta, a valor de mercado, para verificar que el pago de impuestos sea correcto. Entonces, partimos de ahí, ¿no? Y ahora, pues para empezar, las fechas críticas que mencionaba Fidel, pues parece que al SAT le gustó el 15 de mayo para todo. Entonces, pues también el 15 de mayo es la fecha crítica y ahorita vamos con cada cosa de lo que es el local file. El 15 de mayo también es la fecha del anexo 9 de la DIM, que a partir de 2022 también ya se recorrió el 15 de mayo. Y los anexos de precios de transferencia dentro del dictamen fiscal, que también, como el dictamen fiscal se va a más tardar el 15 de mayo, pues también esos anexos tendrán que ir a esta fecha, ¿no? Es decir, forma parte estas fechas críticas o estas obligaciones como local file y demás del dictamen fiscal, Eduardo. Los anexos del dictamen fiscal de precios sí forman parte. Las otras dos obligaciones, hablando del local file y del anexo 9 de la DIM, son obligaciones por separado, que es una muy buena pregunta. Cada una se presenta en un formato y en una plataforma distinta del SAT. El anexo del dictamen pues se va en el CIPRED con el dictamen fiscal. El anexo 9 de la DIM pues en el aplicativo de la DIM. Y el local file sí se va en un aplicativo que se hizo muy particular para estos efectos. A partir de 2016 está activo. Y cada uno por separado, contestando a la pregunta. ¿Qué te parece, Fidel, si desmenuzamos uno por uno para saber más sobre estas? Sí, yo creo que comentaba de un inicio los famosos precios de transferencia y el estudio y todo eso. Pero ahorita que viene el dictamen fiscal, donde se vienen los estados financieros,
siempre hay una lucha entre el auditor y el que hace los estudios de precios. ¿Quién es primero? ¿No? Primero el estudio, ¿no? Que primero dame los estados financieros ya definitivos. Entonces, esa parte creo que se tiene que cuidar muchísimo por los tiempos, por el tiempo y el plazo que tiene, y trabajar de la mano porque digo, no sé qué sea primero, si el huevo o la gallina o cómo lo manejen, pero uno dice que primero el dictamen, los estados financieros, y el otro que primero el estudio. Entonces ahí, la parte ahí, Juan José, que tienen que tener mucha comunicación y cuidar esa parte. Claro, sí, mira, realmente, evidentemente, como lo dijo Lalo, lo que busca ver precios de transferencia es que realmente las operaciones hayan sido a valores de mercado, pero más que valores de mercado, que obviamente se hayan utilizado márgenes de utilidad razonables. Entonces, evidentemente, si la empresa que estamos dictaminando, de la empresa que estamos hablando de auditoría y precios, no determina cuál es su margen real, o sea, ya dictaminado de que esa cifra no se va a mover, pues también él no puede acabar de hacer su estudio de que verás ese margen o todas las operaciones hayan sido a valores de mercado. Entonces, digamos que esa es la complejidad. Y obviamente, como soluciona, pues bueno, ok, yo ya no muevo cifras, pues tú ya entrégame, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez parte, para auditoría, importante saber que todas las operaciones, que no me vaya a decir luego el de transferencia que hay que hacer un ajuste, y que obviamente ya mis cifras pues ya tampoco son buenas, ¿no? Esa comunicación que tú mencionabas. Perfecto. Comencemos primero con el local file. ¿Qué es el local file y quién está obligado a realizarlo, Doro? Claro, mira, el local file es un documento distinto al estudio de precios de transferencia. Eso es algo que es importante que todos conozcamos. Sí, parte del estudio, es decir, el local file es como si fuera, como si incluyera dentro del mismo documento el estudio de precios, pero lleva información adicional que normalmente un estudio de precios normalito, si me permiten la palabra, no contiene, y que es información que tiene que ver con el grupo, no solamente con la empresa, con el contribuyente que está haciendo el estudio, con intangibles, con reestructuras, e incluso se incluyen todos los contratos intercompañía que se hayan firmado por cada una de las operaciones. Una de las diferencias, aparte de lo que mencioné también bien importantes, es que el local file se envía como tal, como un documento en PDF al SAT, a diferencia del estudio de precios que únicamente la empresa lo conserva y si la autoridad lo llegara a solicitar, pues ya se le entrega. Lo tiene guardado en el cajón. Lo tiene guardado en el cajón o en el drive, si bien nos va, ¿no? Sí, es electrónico. Sí, es electrónico, exacto. Y la relevancia de esto es que pues la autoridad ya tiene toda la documentación de nuestras operaciones con partes relacionadas ahí al alcance de un clic o tres. Estamos hablando de contratos. De contratos y de todo. Y lo que mencionas es que no solamente son operaciones e información que tú tengas como empresa, sino también como parte de tu grupo. Entonces es algo bien delicado porque se le entrega al SAT toda esta información y ya tiene una visibilidad mucho mayor que anteriormente no tenía porque tenía que abrirte una auditoría, pedirte el estudio o lo que podía recopilar de las diferentes declaraciones, que ya no es así. Ya lo tiene al alcance de los clics que mencioné. Y mencionabas, mi querido Bo, ¿quiénes están obligados? Las empresas obligadas son empresas pues grandes que están arriba de los 970 millones de ingresos. Normalmente se mide con ingresos del ejercicio inmediato anterior. Cada año cambia la cifra, pero estamos hablando de más o menos esa cantidad. Ok, si es una empresa que tiene ingresos que rebasan esta cantidad, a partir de ahí ya estás obligado a presentarlo. Sí, y algo que a partir de 2022 se incluyó en la ley y en el Código Fiscal es que aquellas empresas que sean partes relacionadas de las empresas obligadas a presentar dictamen fiscal también están obligadas a presentar local file. Es la famosa regla de contagio que tanto para la ICIF se creó como para los local files. Entonces es algo bien importante porque si tú eras una empresa parte relacionada pequeña o mediana del grupo que antes no estabas obligado, por ser parte relacionada de alguien que sí, ya también lo tienes que hacer. Es decir, si una empresa, como bien nos mencionabas, está obligada a presentar el dictamen que rebasan... ¿Qué monto era, Juan José? El dictamen fiscal básicamente son 1.800 millones de pesos. Es decir, si una empresa que está obligada a presentar este dictamen
y tiene partes relacionadas, automáticamente las partes relacionadas están obligadas a presentar. Exacto. Y tengo entendido que hay grupos en los cuales hay muchísimas empresas, ¿no? Entonces aquí cobra relevancia porque pues todas tenían que presentarlo, ¿no? Sí, no, y nos podemos ir al extremo, ¿no? Que a lo mejor tú eres una empresa que tiene 100 millones de pesos de ingresos, tal vez no estás obligada por tus mismos ingresos a presentar local file, pero por ser parte relacionada de la que sí presenta dictamen fiscal, ya te obliga inmediatamente. Entonces, esto es un mensaje que el SAT quiere ver, no únicamente lo que está pasando con las empresas grandes importantes en el grupo, sino todas aquellas que pertenecen al grupo, que es algo bien delicado, ¿no? Que al final tengo entendido que pues, quiere ver a la empresa que se va a dictaminar, pero a todo su ecosistema, tengo entendido. Al final, Eduardo, gran parte de la información pues como que se va a repetir, ¿no? Sí, bueno, cierta información va a haber específica de cada empresa, pero como te piden información del grupo, pues vas a tener que dar a lo mejor 10 o 5 o 6 veces o las que se tengan que hacer de acuerdo a las partes relacionadas que tenga. Exacto. Pero sí hay que cumplir con la obligación, porque si no puedes tener consecuencias. Sí, la obligación ahí está y ya sabemos de casos que se está solicitando a empresas que no lo entregaron en su momento. Esta obligación está a partir de 2022, tal cual como lo estamos platicando ahorita. Yo creo que un tema muy importante sería el qué pasa si no lo presentan. Pero, ¿qué te parece si vamos a un pequeño corte y nos ayudas a responder esa pregunta regresando? Claro. ¿Vale? Estamos en Sin Duda #asesórate en el 98.5 del FM y estamos platicando sobre las fechas críticas de precios de transferencia. Regresamos. Para hacer negocio hay que generar confianza. En GL Auditoría analizamos y nos aseguramos que la información financiera de tu empresa genere confianza y tranquilidad para tus clientes, socios, autoridades e instituciones financieras, entre otros. GL Auditoría. Preservamos tu patrimonio. www.glauditoria.com. Estamos de vuelta en Sin Duda #asesórate a través del 98.5 del FM del Heraldo Radio. Recuerda que si nos quieres ver y escuchar, nos puedes encontrar en @GarridoLicona en el canal de YouTube. Platicamos en el primer bloque sobre el dictamen fiscal con Juan José Arcos, socio director de GL Auditoría, y posteriormente nos acompañó Eduardo Años, socio director del área de precios de transferencia en Garrido Licona, para platicar sobre las fechas críticas en precios de transferencia. Platicábamos sobre 3 obligaciones, que es el local file, el anexo del dictamen y la famosa DIM. Ya nos platicaste, Eduardo, a grandes rasgos sobre el local file, pero nos quedan otros 2, Fidel. Sí, estamos todavía con la obligación de la DIM y de los anexos. E incluso también creo que es importante, Eduardo, que nos platique sobre el tema de los cuestionarios de precio de transferencia que trae el dictamen, que se vuelve, que para mí son de las partes más importantes. Parece que debe, exacto, es un examen y viene de cumpliste o no cumpliste. Entonces tienes que ser muy cuidadoso al contestar esa información porque como todo el dictamen puede ser causal de una revisión, de que dé un foco rojo para las autoridades y puede hacer un warning y te puedan llegar para revisarte como contribuyente. Sí, justo, y qué bueno que mencionas el tema. En el dictamen vienen 3 anexos relacionados con precios de transferencia. Uno está, entre comillas, sencillo, que son los montos, las operaciones, etcétera, pero otros 2 son cuestionarios dirigidos, uno directamente al dictaminador que está elaborando el dictamen fiscal y otro a la empresa, ¿no? A las operaciones de la empresa. Y me voy a enfocar ahorita en el cuestionario que va dirigido al dictaminador porque hace preguntas que, como bien mencionaste, parece un examen, ¿no? Porque son preguntas de sí o no, no hay así de a medias, ¿no? Puede que no te aplique una, pero es, oye, a ver, ¿tú tuviste en tus manos el estudio de precios de transferencia o el local file? Y es sí o no. Okay. A empezar, ¿sí? ¿Te cercioraste que el estudio cumpliera con valores de mercado? Sí o no. En caso de incumplimiento, ¿revelaste algo? Sí o no. Entonces ya pone en aprietos al dictaminador porque pues se tiene que cerciorar de que efectivamente realizó la revisión de precios de transferencia y como no es un especialista en precios de transferencia, pues tiene que ir con su propio especialista en caso de que no haya sido el mismo asesor o la misma firma quien hace el estudio de precios de transferencia, ¿no? Entonces se vuelve ahí una tómbola de decisiones que tiene que hacer y de cuestionamientos que tiene que cumplir el dictaminador. Es bien relevante esta pregunta.
Es por- No, y aparte, digo, también el cuestionario que le hacen al contribuyente, porque recordemos que el dictamen fiscal va firmado primeramente por el representante legal. Ujú. Es una obligación de la empresa y después por el contador también, evidentemente, ¿no? También él tiene que hacer unas afirmaciones, pues a veces hasta temerarias, ¿no? O Sí, sea, sí, ahí se meten muchas materias que a pesar de que está dentro del área de precios o del anexo de precios, hace preguntas relacionadas, pero que no necesariamente son de la materia, como de gastos a prorrata, si dedujiste gastos a prorrata que sabemos que no son deducibles, si pagaste intereses como dividendos, si hiciste reestructuras de negocio, venta de acciones, o sea, cosas más complejas que no necesariamente vienen en el estudio y que te las pregunta porque están relacionadas con esto. Entonces hay que ser muy cuidadosos porque no se les da la importancia o se dejan en blanco o se respondan de manera incorrecta. Entonces sí es bien importante darles la atención que merecen y contestarlos a conciencia, ¿no? ¿Qué tan relevante es el punto de que la persona o el contador público que esté haciendo tu dictamen tenga como este acompañamiento en el área de precios? Porque al final entiendo que podría corresponder como de, ay, sí, no, pues es que no. Entonces toma relevancia este punto, ¿no? Sí, no, definitivamente el dictaminador no puede hacer, déjame decirlo, solo. Exacto. De alguna manera el dictamen se tiene que hacer llegar de los especialistas de su Totalmente. firma, como tienen que ser tanto la parte fiscal, o sea, porque a lo mejor normalmente el dictaminador es más financiero, o sea, se tiene que llegar de la parte fiscal de apoyo para cerciorarse que se han cumplido cabalmente con todas las obligaciones, así como su área de precio de transferencia, como bien apuntaba Eduardo, porque él sí conoce la materia, pero no es el especialista. Y con ese tipo de preguntas, sí tienes que tener a un especialista apoyándote para responder el cuestionario. Porque si no, si algo contestas mal, puedes meter la práctica. Es un dictamen, llegue la revisión primero para el dictaminador y luego para el contribuyente, ¿no? Entonces, al momento de hacer ese llenado con mucho cuidado, puedes evitarte eso. Entonces, normalmente en un tema de un dictamen no solamente está implicado el que firma, sino un equipo de trabajo para la emisión de los mismos. Sí, es un trabajo multidisciplinario. Realmente ya el contador no puede ver todo. Sería materialmente imposible, ¿no? Si queremos hacer un trabajo profesional y serio, ¿no? Digo, si no, porque verlo una persona todo ya es muy complejo. Y no nada más por verlo yo solo, porque podría o no podría por tiempo, pero la responsabilidad de hacerte responsable de el trabajo que hizo un especialista que no tiene que ver con tu área, yo creo que eso también es delicado. Así de, Claro. Estoy firmando por un estudio de precios de transferencia No, que no hizo pues mi propia firma o alguien que yo conozca. Entonces sí, necesito, como bien mencionaste, Fidel, un especialista que lo revise. Ok. Ujú. ¿Quién está obligado a presentar estos anexos? O sea, solamente las personas o las empresas, perdón, que están obligadas a presentar el dictamen son los únicos o hay otra empresa que tendría que presentar? Sí, no, aquí sí son los que están obligados a dictamen fiscal o que optan por presentar el dictamen fiscal y llevan a cabo operaciones con partes relacionadas, porque pues si no tienes partes relacionadas no hay que llenarlos, ¿no? Pero son los que presentan dictamen fiscal, ya sea por obligación o porque optan por hacerlo. Ok. Ahora, ya nos platicaron sobre estas fechas críticas, estas obligaciones y demás, pero hay un punto que sí es bien importante y que lo platicamos en el bloque anterior. ¿Qué pasa si no? O sea, ¿cuáles son las consecuencias? Ahora sí, ¿cuál es el golpe de la autoridad? Sí, mira, pues primero, para el local file, que es un documento bien relevante, pues es como si no tuvieras tu estudio de precios y no tienes forma de comprobarle a la autoridad que tus operaciones estuvieron a valor de mercado. Así de simple, ¿no? Entonces, pues dices, pues no pasa nada, ya después veo. No, pero hay empresas que su único costo o el total de su costo es con partes relacionadas, o al contrario, su único ingreso es de operaciones con partes relacionadas. Entonces, sí pone en una línea muy delgada que el SAT te pregunte de esa operación y te la desconozca. Entonces, imagínate si te desconoce todo tu costo, todo tu gasto, todo tu ingreso, porque supone que pudo haber sido más. Entonces, sí te puede meter en un problema muy grande si no le compruebas que está a valor de mercado. Y eso ya yéndome así al fondo, ¿no? Pero en principio, si no presentas el local file en la fecha que lo debes presentar, sí hay
desde la multa sencilla, que es la corrección más sencilla que pueda haber, pero esa multa es importante, puede ir de 200,000 a 300,000 pesos, dependiendo del año. Entonces, pues a partir de ahí sí duele, ¿no? Y después el desconocimiento de las operaciones intercompañía. Y yo creo que también, Eduardo, uno de los puntos que si no presentas el local fight, seguramente vas a tener una auditoría. Sí, totalmente. Porque van a decir, no tiene precios, como bien apuntas tú, no tiene valor. Pues vamos a revisarlo y seguramente ahí vamos a poder determinar un crédito fiscal. O sea, creo que esos son de los temas que a lo mejor dice, bueno, la multa muchas empresas pueden decir, pues la pago, pueden ser 200, 300,000 pesos. Con los números que manejan, pues no pasa nada. Yo creo que lo importante de esto es lo que puede pasar por no presentarlo. Deja del pago de multa, sino que te caiga una revisión por parte de las autoridades. Creo que para mí eso es más relevante que la multa que puedas pagar. Porque como bien apunta, tu costo te lo hace no deducible. O inclusive, digo, también que digan los del SAT, y ¿sabes qué? A mí no me gusta el precio que estás ocupando, te hago un ajuste, ¿no? Y entonces, evidentemente, pues, seguramente te van a querer fincar más ingresos o menos deducciones, ¿no? Obviamente con todas las implicaciones que eso pudiera traer, ¿no? Y al final entiendo que al ser esta regla del contagio, pues una empresa que no haya presentado puede repercutir en todas las del grupo, ¿no? Sí, inclusive, digo, por ejemplo, estas empresas grandes muchas veces son parte de grupos transnacionales. Y a lo mejor ese ajuste que mencionamos puede ser que no lo hagan aquí, sino que lo hagan en otra parte del mundo y que lo tengas que replicar aquí, ¿no? Sí. En cuanto al tema de las consecuencias para los anexos del dictamen y del NADIM, supongo que tiene que ver mucho con los que nos mencionabas también. La importancia de que puedan emitir un informe con lo que nos comentabas, ¿verdad, Juan José? Sí, claro, evidentemente los anexos tienen que ir debidamente llenados, como todos los anexos del dictamen fiscal, pero ahorita estamos hablando de los de precios, para efectos de que podemos comprobar que no hay alguna omisión, y obviamente, más bien un incumplimiento, y obviamente que tenemos que revelar algún tema en alguno de los informes, ¿no? Y bueno, y aprovechando, Juan José, que no pudiste tomar tu Uber y te quedaste aquí a acompañarnos. A ver al Atlante. Salgo y voy a ver al Atlante. ¿Qué pasa con el dictamen? También entendemos que si no presentas tu dictamen en tiempo y forma, pues tienes multa. Sí. Y la consecuencia más grave, como yo lo entiendo, es que te pueda llegar también una auditoría por parte de las autoridades fiscales. Mira, sí, de hecho ya en el retorno del dictamen fiscal 2022 fue el primer año que pasó. Ya sabemos que hubo problemas en la plataforma del SAT y obviamente los que no pudieron presentar, digamos ya ciertos días después de la fecha límite del 15 de mayo del año pasado, pues evidentemente sí les mando una carta de invitación a las autoridades fiscales pidiéndoles que presentaran este documento, ¿no? Yo creo que fue la primera advertencia. Seguramente si no hicieron caso, pues seguramente hubo más actos de fiscalización por parte de las autoridades fiscales, ¿no? ¿Por qué? Pues porque obviamente pues es como cuando no entregamos la tarea, ¿no? ¿Qué suponen que pasó? Pues que no la hizo, ¿no? Digo, tampoco hay que ser genio, ahí ¿no? te acusaban con tu mamá ya, güey. ¿No? Nada más. Sí, ahí te acusan con tu mamá, ¿no? Pero bueno, digamos que es la suposición que hace la autoridad fiscal, ¿no? Ok. Y obviamente, pues, la verdad que fue un cambio. ¿Por qué? Porque antes era en julio, nos los recorrieron a mayo, entonces esos 2 meses, la verdad sí pegaron bastante, sobre todo el año pasado, ¿no? Muchas empresas no pudieron ajustar todos sus procesos para llegar al 15 de mayo. Esperamos que este año sí lo puedan hacer, ¿no? 15 de mayo, fechas críticas para presentar tanto dictamen como estas obligaciones de precios de transferencia. Sin embargo, se nos está acabando se está acabando el tiempo para este programa y me gustaría conocer su opinión final sobre este tema. ¿Cuál es su recomendación final? Juan José, primero, si nos gustas. Bueno, pues realmente nos queda un mes. Yo creo que debemos de tener, o si no implementar, yo creo que saliendo de aquí, un plan para ver cómo podemos cumplir esta obligación. Ya estás tarde, Juanjo. Sí. Porque aparte tiene una característica: si no lo presento en tiempo, se considera como no presentado, ¿no? Okay. O sea, nunca la voy a poder subsanar estrictamente. Eduardo. Sí, en el caso de pues las obligaciones de precios, mencionó Juanjo, pues queda pasadito el mes, si le quita los días inhábiles, y ya se vuelve pues una cuenta regresiva importante que para tener la documentación de precios
nos tenemos que apurar porque hay información que se tiene que pedir luego al extranjero, en lo que te regresan, llenarlo. Entonces, pues sí es apurarnos con esas obligaciones y que se cumplen en tiempo y forma para que no se detecten incumplimientos. Perfecto. Los esperamos a ambos en mayo para platicar cómo nos fue, cuáles son las experiencias y qué se viene para el siguiente. ¿Les parece? Perfecto. Juan José Gracias. Arcos, socio director de GEL Auditoría, muchas gracias por acompañarnos. Eduardo Baños, socio director de Precios de Transferencia en Garrido Lícona, gracias por acompañarnos. Fidel Camarillo, miembro del Consejo de Garrido Lícona. Un placer como siempre, Dan. Gracias por acompañarnos. Esto fue sin duda #asesórate a través del 98.5 del FM. Gracias y nos vemos el próximo martes. Bye.